Bueno, estamos grabando nuestra sesión del día de hoy. Buenas tardes nuevamente para todos. Para el día de hoy, pues vamos a ver lo que tiene que ver con tiristores y autoacopladores. Entonces, básicamente, eh, pues podemos hacer un recuerdo, un recuerdo a forma de remembranza para, para traer lo que vivimos en Electrónica 1. Entonces, si ustedes hacen recuerdo, un recorderis, pues podrán recordar que en Electrónica 1 lo que veíamos nosotros era básicamente todo lo que tiene que ver ¿con qué? Con diodos y con transistores. Entonces, como mencionamos la clase pasada, pues básicamente los diodos y transistores son dispositivos semiconductores de de una juntura, dos capas, lo que serían los diodos, y de tres capas y dos junturas, lo que tendría que ser los transistores, ¿no? Los transistores BJT, específicamente los BJT. Entonces, ya recordando eso, que fue lo que hicimos la sesión pasada, podemos comenzar a pensar en que los tiristores, pues también están construidos a partir de materiales semiconductores. Y que estos semiconductores, pues también tienen una función específica, tienen sus terminales definidas, cada terminal tiene un comportamiento o un fin específico. Y pues esto nos... ay, ¿qué pasó? Ya. Entonces eso nos lleva a recordar lo que les decía. Entonces, los tiristores pues, nacen ya como un complemento para cumplir necesidades que se encuentran en la parte de más que todo en la industria, como en la parte de conversión de energía, y nos permiten pues suplir suplir o cumplir funciones específicas que se requieren o suplir necesidades que nacen pues en la electrónica potencia para la conversión de energía. Pues que no se pueden hacer con otros dispositivos. Digamos que ellos vienen siendo como la parte, de alguna forma, como vimos en la clase pasada, digamos, necesitamos cerebro y músculos. Entonces, los tiristores vienen siendo como los músculos de la electrónica, donde se requiere mucha fuerza, pues tensión, ya sea para manejar tensión o corrientes elevadas. Entonces, ahí es donde aparecen los tiristores, donde no pueden suplirse con diodos, con transistores pequeños, con la electrónica que conocíamos hasta ahora, pues entonces ahí vienen y aparecen los tiristores. ¿Listo? Entonces las limitantes más grandes que tienen los tiristores siempre vendrán siendo o han sido los, la frecuencia de conmutación. Como les decía muchas veces, pues lo que se requiere es que tener un dispositivo que responda a una señal de gobierno, ¿cierto? Llamémoslo señal de gobierno, a esa señal que me permite, que me dice cuándo y cuánto tiempo debe cerrar el circuito o abrir el circuito. Entonces, esa es la que llama frecuencia de conmutación. Que yo les decía a la clase pasada, me están dando una corriente y me están dando un voltaje, ¿sí? Pero resulta que cuando mi dispositivo semiconductor conmuta, entonces cuando equivale a un interruptor cerrado, su corriente es saturación idealmente, ¿cierto? Máxima o la que el circuito le ponga idealmente, eh, haciendo la analogía a un interruptor mecánico cerrado. Cuando yo cierro el interruptor, desde que el material lo soporte, la corriente que pasa por ahí es la que el circuito pida, ¿cierto? Pero
La caída de tensión sobre el interruptor cerrado, ¿cuánto sería? Cristian, Señor, yo preguntaba que si tengo un interruptor cerrado, la caída de tensión sobre ese interruptor, o sea, en los extremos del interruptor, ¿cuánto sería? Se está fluyendo corriente sobre la malla o sobre el interruptor. Un pues si interruptor está mecánico. directo a la fuente sería la tensión de la fuente, ¿no? Ah, no, perdón, Y si está cerrado, sería cero la tensión. perfecto, Cristian. Sí, qué Idealmente el pena. interruptor. Dale, Sí, señor. me lío. Idealmente, si tengo un interruptor cerrado, la caída de tensión sobre el interruptor es cero. Contrario a eso, lo que Cristian nos iba a decir que si el interruptor estaba abierto, sería el de la fuente, ¿verdad? Lo que me ibas a decir antes. Sí, señor, qué pena, es que estoy cuadrando los audífonos porque lo escucho bajito. Ay, pero no me dijo que lo importante era que me escuchaba. Y aparte que estoy como con molestia de garganta ahora. Me volví malo para hablar. Me acarra, espera cada rato. Tomar agüita, ingeniero. Eso por eso es que me levanté ahorita antes de comenzar. Fue a tomar un vaso de agua a ver si me ayuda. Ahí tengo el vasito. Voy a subirle aquí la sensibilidad al coso este. A ver si lo encuentro cómo se hace. Tiene toda la sensibilidad. Ay, aquí le movemos. Listo, yo ya escucho bien, ingeniero. Me tocó ponerme audífonos. Y es que la vez pasada me di cuenta que cuando yo le movía mucho ese coso, les digo de la sensibilidad del micrófono, en otras charlas que habían, pues yo veía que cuando yo hablaba, a la señora que compartía la pantalla, apenas yo empezaba a hablar, le bajaba el volumen al coso, al micrófono, al audífono de ella, o sea, en el Windows, como ella compartía pantalla, apenas abría el bichito, yo empezaba a hablar y de una vez empezaba a bajar el volumen. O sea que lo tengo muy alto. Ah, ya lo encontré. No, también tiene todos acá. Y acá también tiene todo. Entonces me estoy quedando sin voz, hombre. No me preocupé. Bueno, voy a tratar de hablar un poquito más fuerte entonces. Ahí cómo me oyen. Igual. Sí, señor. Y ahí cómo me oyen. Ahí se aumenta un poquito. Ingeniero. Ah, entonces, espéreme, así como es el micrófono entonces. Ahora sí. Listo, ya me acerqué el micrófono un poco más entonces. Vale, entonces hablábamos que tenemos digamos, la limitante de ellos, y recuerden que nosotros vimos una gráfica, esa la tengo más adelante, donde veíamos que la limitante digamos que más restringe a los tiristores es su velocidad de conmutación. Y que, pues desafortunadamente para la conversión de energía, esa es la, la necesidad más notoria, ¿sí? La conmutación. Porque podemos hacer, digamos que de algún modo un control sobre las señales, pero cuando necesitamos grandes cantidades de energía, pues también necesitamos dispositivos que soporten grandes cantidades de energía, ¿no? Pero cuando requerimos una conmutación muy rápida, ahí ya es cuando comienza a no responder el dispositivo. No sé si ustedes recuerdan de pronto cuando uno veía
en la parte de señales digitales, pues que, por ejemplo, si yo tengo una señal tipo reloj, ¿sí? Un tren de impulsos tipo reloj, y que eso tenga un periodo de un microsegundo, ¿sí? Y que cada vez que haga un periodo de mi señal, mi dispositivo responda a cierto cambio. Pero si mi dispositivo tiene un tiempo de respuesta cercano o mayor al microsegundo, pues posiblemente cuando venga este microsegundo de acá, hasta ahora mi dispositivo va a estar respondiendo a esa señal, pero ya viene la otra encima, ¿sí? Entonces posiblemente la segunda señal, ¿sí? La primera señal pues va a ser tenida en cuenta, la segunda señal va a ser ignorada porque hasta ahora me está respondiendo a la primera. ¿Mm? Y cuando va a responder nuevamente ya cuando venga la tercera señal. Entonces, esa digamos que es la criticidad de esa frecuencia de conmutación. De que si la señal con la que yo gobierno o lo que yo le estoy pidiendo a mi dispositivo es mucho más rápido que lo que el mismo dispositivo me pueda responder, pues no va a tener el comportamiento deseado del circuito a la hora de colocarlo en operación. Entonces, básicamente, esa es la criticidad de ese parámetro de frecuencia de conmutación. Entonces, dentro de lo que son tiristores encontramos el SSR, el TRIAC o triodo AC, el DIAC o diodo AC, el GTO, que es el Gate On Off, el MCT o tiristor controlado por MOS, el LACCR o tiristor controlado por luz, entre otros, ¿no? Pues como les decía antes, acá ya encontramos nuevamente nuestra tablita de rangos, donde acá tengo la frecuencia, acá tengo la corriente en amperios. Ah, no, está en kiloamperios, perdón. Está en kiloamperios. Y acá tengo el voltaje. Entonces los tiristores son los de nuestra franjita roja. Pues como vemos, su rango de respuesta no alcanza siquiera a estar sobre el kilohercio. Acá, sí, sobre el kilohercio. Acá es un kilohercio. No alcanza a estar sobre el kilohercio. El GTO sí alcanza a tocar el kilohercio, pero ya su voltaje y su corriente apenas está en 3K de corriente y en 3K de voltaje, el GTO, el IGBT. El IGBT pues ya baja aún más el voltaje que soporta y baja aún más el voltaje que soporta y también mucho más la corriente, ven que está a menos de 1 kiloamperio. Mm, y por último pues vemos el MOSFET, pues que sí tiene una gran respuesta en frecuencia, es muy buena, muy generosa la respuesta en frecuencia que tiene, pero los niveles de voltaje y corriente que maneja pues son muy, muy, muy bajos. Mm, Bueno, aquí tenemos la lista de los más no mencionados. Ya los habíamos visto en una tablita de la clase pasada, ¿recuerdan?
Tenemos una compañera Viviana. Viviana, tenemos compañera Viviana. No. Que ustedes sepan o recuerden. 2020-02. El 2020, es que 2020 me fue el año pasado. El 2021. No, no tenemos. Ok, me estaban pidiendo para unirse a la sesión, pero no conozco el nombre de la persona. Vale, entonces, dentro de los tipos de tiristores que tenemos nosotros, tenemos los controlados por fase o SSR, eh, bidireccionales o controlados por fase BCT, tiristores de computación rápida, tipos SSR también, los LASSR, que son los controlados fotoactivados, controlados por luz, los bidireccionales, que son los TRIAC, los RCT. Bueno, yo ya he mencionado la mayoría de ellos, ¿cierto? Ya, pues ya ven cómo, vamos a ver algunos, cómo se comportan ellos. Entonces aquí tenemos un tiristor bidireccional controlado por fase. Ese es su símbolo, el símbolo del direccional del BCT, el que es controlado por fase. Sus aplicaciones más comunes son en arrancadores suaves y control de motores. Las especificaciones de lo que tiene que ver con tensiones de bloqueo llega hasta 6500 voltios con 1.8K amperios. Y lo que tiene que ver con corrientes llega hasta 3000 amperios y con 1800 voltios. Cuando vemos esta equivalencia con SCRs, no quiere decir que si yo tengo un BCT y haga y puente los SCRs de esta manera y los coloque, vaya a comportarse igual, ¿no? Esa equivalencia, digamos que es a modo de ejemplificación o explicación. ¿Listo? No lo hacemos en la práctica de que si tengo un BCT y quiero tener un BCT, entonces coloco CCRs así y los conecto, ¿no? Porque solo la parte de construcción y elementos cambian el dispositivo. ¿Listo? ¿Alguien nos puede ayudar de pronto, ayudándonos de pronto con una explicación eh, somera de arrancadores suaves? De pronto saben cómo podemos o en qué podemos utilizar un arrancador suave. Jaime, ¿qué te imaginas que es un arrancador suave?
Pues estoy analizando a ver en dónde se pueden, digamos, usar. mm, Ingeniero, pues yo he visto que muchos tableros que construyen para motores generalmente tienen un arranque suave. Ujú. ¿Y qué hace ese arranque suave? Pues lo que hace es iniciar el motor, pues como dice el nombre, pues de una Ujú. manera lenta hasta llevarlo a su punto como de excitación, bueno, al punto donde ya su velocidad es constante. ¿Y cómo crees que sería sin ese arrancador suave? ¿Cómo? ¿Cómo crees que, cómo, solté otra vez el micrófono. ¿Cómo crees que sería sin el arrancador suave? No sé. Me De imagino golpe sería que un, arranca a potencia total, o sea, sin control, por decirlo así. El pico de corriente sería muy alto. Correcto. Entonces lo que Cristian nos quiere decir es que con el arrancador suave no va a arrancar pidiendo de una vez el máximo de corriente para dar todo el par, ¿vale? Sino que va a empezar a suministrarle y va a tratar de regular la cantidad de corriente que va entregando sin entregar toda de una. Entonces el motor va a verse obligado a tener un arranque no lento o suave en la parte, digamos, no solo física o de giro, de, de rotación del equipo, sino en el consumo de corriente o en palabras que pronto no aplican, pero en la cantidad de corriente que chupa o que pide, no se le va a entregar de una toda, porque va a generar un pico generalmente muy alto que puede dañar pues los demás elementos del circuito, ¿no? O de la red que está conectada el motor, sino que va a entregarle la corriente lentamente para que vaya subiendo lentamente en el tiempo, aumentando la corriente hasta que llega a su punto nominal. Más o menos es la función de un arrancador suave. Esas son varias de las aplicaciones más comunes que tenemos en los dispositivos de electrónica de potencia, los semiconductores. Gracias, Cristian. Gracias, creo que fue Manuel y Jaime. ¿Sí? ¿Adiviné? Manuel dijo lo del pico, ¿sí? ¿Quién dijo lo del pico? Fui yo, ingeniero. Ah, gracias, Norbe. Sí, recuerden cuando ustedes encienden un motor de una y no tiene, digamos, algo que lo regule, él va a querer arrancar siempre con toda. O sea, va a pedir lo que necesite, ¿sí? Y esos son picos de corriente muy altos. Casi cualquier elemento que necesite corriente para funcionar, cuando se arranca sin control o sin una regulación, va a arrancar así. Listo. Ups, sí, espérate. Así. Los LASCR. Entonces, miren como el símbolo del LASCR lo tenemos. El LASCR se utiliza mucho para esa parte y presente los elementos activados por luz. Digamos que lo que buscan generalmente es tener eso, precisamente una activación fuera de la parte eléctrica, que me permita de pronto con un circuito T que actúe como emisor, tener la opción que es de circuito, la emisión de luz, me logre controlar otra parte u otro circuito o otra actuación que no tenga que estar asociada o tenga contacto eléctrico. O sea, lo que llamaríamos, se usan como optocouplers o aislamientos eléctricos entre circuitos. Entonces, por ejemplo, puedo tener un circuito que funcione con una pequeña compuerta o un pequeño Arduino con niveles de voltaje y corriente muy pequeños y que en algún lado tenga un pequeño LED, ¿sí? Esos circuitos supremamente delicados a niveles de corriente. Cualquier corriente muy alta o cerca sobre cientos de miliamperios me lo puede dañar. ¿Sí? Funcionan a 20 milis, a máximo, así
que se pongan bruscos a 40 milis, ¿cierto? Y un circuito de 2 amperios o de 1500 amperios, como los que menciona acá en el LACCR, pues me lo va a achicharrar, ¿sí? O sea, me va a quemar los elementos, ¿cierto? Entonces, ese circuito con un pequeño LED, un LEDcito que se me acerque al LASSR, me lo va a activar y el LASSR sí me va a poder controlar unos cuantos kilovoltios y unos cuantos cientos de amperios. ¿Listo? Entonces, con ese LEDcito que te controlo yo a través de un Arduino o de unas compuertas o de una salida de un controlador pequeñito o de poca corriente, sin tener contacto eléctrico con mi otro circuito de cientos de amperios o cientos de voltios, lo puedo controlar. ¿Vale? Eso es lo que me permiten esos elementos fotoactivados. Tener un aislamiento totalmente aislado eléctricamente de un circuito del otro. Y poder hacerle control. Volvemos a hacer con la parte crítica de la parte de conmutación. En este caso lo que estamos viendo es el cambio de voltaje de corriente en el tiempo. Esto no puede ser tan, bueno, o sea, es generoso, pero tiene su criticidad. Miren cómo estarían constituidos más o menos. El circuito de la derecha, lo que son como la configuración que yo puedo colocar para que hagas activación. Yo puedo dejar con puerta abierta o puedo hacer como está en este de acá, en este de acá con la compuerta abierta, con la tercera terminal, la compuerta, el gate, o puedo colocar un circuito de ajuste en el cual yo gradúe o calibre la sensibilidad con la cual la cantidad de luz que me va a activar mi dispositivo la puedo, pues recuerden que esta luz lo que hace también es polarizarme esa juntura que mencionaba atrás, ¿sí? Esta última juntura NP, ¿sí? Cuando incide la luz, recuerden que me, 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 me aporta energía a la barrera que tengo formada ahí, ¿sí? Y me está polarizando esa unión. Entonces, depende de la cantidad de voltaje que necesite ahí, pues yo puedo hacer un ajuste, un trigger acá. eh, para el trigger es el ajuste del disparo de cuánta intensidad lumínica, con cuánta intensidad voy a realmente activar mi dispositivo. Si lo dejo abierto, pues a lo que el dispositivo alcance la cantidad de luz que viene por defecto, o si le hago un ajuste para que sea un poco más de luz, un poco menos de luz, la que me active el circuito. ¿Listo? Acá tenemos un corte, una sección del corte seccional del dispositivo, las tres terminales del dispositivo. Acá tiene la placa, acá tiene un disco, en la tapa de vidrio es un disco por el cual permite la entrada de luz y esa radiación que me entra produce una corriente muy pequeña, que es la que me reemplaza la corriente que generalmente va sobre el gate, ese flujo de corriente que se produce por la, por la incidencia de la luz ahí, es la que finalmente me hace la activación. ¿Listo? Bueno, la aplicación más común de este tipo de LACCRs, y mira, de los pase acá estamos con acopladores o otros SCRs, y es en la aplicación de transmisión de corriente directa con alto voltaje HVDC, lo que veamos también de compensaciones de potencia reactiva estática en la parte de voltamperes y
Hola Jaime, señor. Ingeniero, es que yo tengo una duda, si digamos nosotros como ingenieros electromecánicos, pues en la parte eléctrica no manejamos alta tensión, pero en la parte electrónica es lo mismo. En la parte eléctrica sí manejamos alta. ¿No? Ah, pero o sea, digamos para trabajar en ello. Pues Duarte, yo conozco el ejemplo de varios compañeros nuestros que están en proyectos de alta tensión en este momento, en diferentes partes del país. Ah, o sea que no hay inconveniente. Gracias. No, pues creo que legalmente sí no se puede, pero a ellos los contratan para trabajar igualmente en esos proyectos. Ah, sí, lo que sucede es que no pueden firmar. No puedes diseñar, pero igual muchos trabajan en montajes de alta tensión y ese tipo de cosas. No, pueden diseñar, pero no firmar el diseño. Sí, perdón, sí, Duarte. Qué pena, ingeniero, que nos desviamos del tema. Continúe. No, tranquilo, sí. Yo estaba aquí hablando con el micrófono apagado, solo vea. No, sí, sí, ya le entendí la pregunta. O sea, que si yo como electrónico puedo desempeñarme a trabajar cosas de alta potencia o algo así, o no entendí. No, ingeniero, es que digamos, nosotros como electromecánicos tenemos restricción para diseñar hasta, creo que es hasta 35. Pero creo que es como dijo Cristian, para firmar los diseños. Sí, sí, tenemos restricción para, digamos, ejercer como tal en los diseños para firmar hasta 37. Hasta Exacto, 37, pero 37. Sí. ustedes pueden hacer un diseño, tienen el conocimiento, pero no pueden presentarlo y firmarlo como diseño ustedes. De pronto pero pueden trabajar en una empresa que les permite hacer diseños y otro diseño que pueda firmar lo revisa, los presenta, por ejemplo. O creo que con posgrados también se puede No, hasta ya no homologar. sé, pero yo creo que ustedes tienen el conocimiento para hacerlo, de pronto por competencia, no se les permite legalmente la norma, pero yo creo que Cristian tiene razón en eso. Hay muchas personas que trabajan en ese campo y hacen los montajes, hacen diseños, la empresa los presenta con los ingenieros, ellos colaboran con los diseños, con los que se pueden firmar, digo, y pues a través de la experiencia yo creo que ustedes pues van a ver que sí pueden trabajar en esas áreas. La pregunta que Jaime hacía creo que iba hacia allá. Y esta electrónica que vemos y habla de dispositivos de potencia, no es tanto que, o sea, por eso yo en la introducción les mencionaba mucho la parte de la electrónica industrial, porque, digamos, si fuéramos a ver los rangos de operación o cómo la electrónica maneja lo de potencias, eh, pues es muy diferente, ¿sí? Lo que yo les decía a ustedes. Cuando uno habla de la corriente en electrónica, hablamos de corrientes muy pequeñas, ¿sí? O sea, hablamos de 20 miliamperios, 40 miliamperios, y eso es lo que se maneja, ¿sí? Y eso para uno puede ser una aplicación de una potencia normal, ¿sí? No es ni baja ni media, ¿sí? O hablamos de potencias, un dispositivo en electrónica disipa di tú 500 milivatios, ¿no? Un cuarto de vatio, una resistencia más brusca, una resistencia brusca que sea medio vatio, así toda tosca, toda grande y sobresale de la placa, ¿sí? De la placa electrónica. Pero entonces estos dispositivos que llamamos de potencia van más enfocados a que sean capaces de interactuar con grandes cantidades de energía. Que yo puedo controlar esa energía, pero yo no, digamos que no me voy ni hacia la fuente de energía ni hacia la carga. Mis parámetros son qué me da la fuente, qué necesita la carga, pero no voy hacia cómo funciona esa carga, no voy a modular la carga, o puedo hacerlo, pero digamos que no es el área de la electrónica de potencia.
el área de la electrónica de potencia es qué pongo yo o cómo debe comportarse ese dispositivo electrónico de potencia, ¿sí? Para que me supla las necesidades de ese circuito que tiene una carga y una fuente específica. No sé si de pronto te ayuda un poquito más a despejar la duda, Jaime. Sí, señor, ya quedó claro. Gracias. Vale, ok. Sí, sí, no vamos ni tan a la fuente ni tan a la carga. Es en ese dispositivo que va a controlar la cantidad de energía. Y date cuenta que todos estamos hablando de dispositivos semiconductores. Eso fue una gran, digamos que una revolución muy grande que hubo en la parte de control de grandes cantidades de energía. Lograr que los semiconductores pudieran de pronto entrar en algunos circuitos a reemplazar los relés electromecánicos, que eran accionados con grandes cantidades de energía y que pues el desgaste de las piezas por contacto eran bastante altas. Y aparte que en muchos casos tenían que ser manualmente manipuladas. Vale, entonces pasamos otra vez a hablar de los foto-SSRs optoacopladores también. Entonces, estos foto-SSRs nos permiten o nos logran hacer, digamos, que un efecto semejante al que teníamos hace un momento sobre el LACCR. ¿Qué diferencia de que acá tengo todo? ¿Sí? La fuente de luz y el SSR que me la va a recibir. Entonces acá tengo el ánodo y el cátodo de mi dispositivo emisor. El ánodo y el cátodo de mi dispositivo emisor. Y tengo la compuerta, el ánodo y el cátodo de mi SSR. El ánodo y el cátodo simplemente me van a permitir es encender ese dispositivo emisor que llevo dentro. No yo, el foto SSR lleva el dispositivo emisor adentro. Y el ánodo y el cátodo del otro extremo lo que me van a permitir es pues que si acá tengo una buena intensidad lumínica o una cantidad de luz adecuada, bueno, acorde a la cantidad o a la diferencia de potencia que tengo entre ánodo y cátodo, y también puedo colocar un circuito de polarización acá. Entonces acá también puedo tener un circuito de polarización con mi gate, miren, mi 56K acá. Y acá tengo una pequeña entrada de voltaje. Ahí tengo una pequeña entrada de voltaje de 5 voltios, una entrada lógica, un 1 lógico o 5 voltios. Mi resistencia de polarización o de limitadora de corriente. Me enciende mi LED interno, ¿sí? Y él lo que va a hacer es polarizar esa juntura que me faltaba en mi SSR. Y acá tengo un circuito que ya va a 120 voltios. ¿Listo? O 220. Aquí ya esta lamparita me soporta, este circuito me soporta 120 o 220 dependiendo de mi referencia, ¿no? ¿Listo? Entonces acá tengo nuevamente semejante al LACCR, pero en un solo encapsulado, un solo dispositivo me hace toda la tarea. Bueno, acá en pantalla ya tengo un TRIAC. Entonces, el TRIAC o transistor de tríodo bidireccional también tiene sus 3 terminales. Acá tengo su símbolo. El TRIAC, por el hecho de que es bidireccional, acá ya no tengo ánodo ni cátodo. Acá tengo terminal 1 o terminal 2. También pueden encontrarlo como MT1 o MT2. O sea, terminal 1, terminal 2, o main terminal 1, main terminal 2. Y la tercera terminal sería gate, la compuerta. Su equivalencia la suelen dar como si fuera dos SSR en antiparalelo con la compuerta común para ambos.
es la equivalencia más común. Repito nuevamente, no es que uno coloque un circuito así y se comporte tal como un SSR, como un TRIAC. Son equivalencias a modo de explicación para de pronto entender más su comportamiento, pero pues esto no se debe hacer, ¿no? Yo en la práctica no reemplazo un TRIAC por dos SSRs en antiparalelo. Bueno, acá vemos las cuatro capas de mi, de mi tiristor. Ahí está el NPN o NPN, bien sea hacia arriba o hacia abajo, pues estamos contando desde una terminal hacia la otra, ¿no? O sea, acá empiezo en NP, NP, o empiezo desde NP, NP hacia acá. En esta gráfica lo que vemos es la explicación de cómo se comporta ¿qué? Un triac. Entonces quiero que miremos esta gráfica con mucho detenimiento. Bueno, más que con detenimiento, que procuremos que nos quede muy clara. Muy importante entender esta gráfica. Ok. Tengo otra grafiquita pronto que nos ayude un poco más. No tengo otra grafiquita que nos ayude un poco más. Bueno, vamos a procurar con esa gráfica entender. Okay, esperemos un momento. Acá está ya. Bueno, entonces miren, acá tengo voltaje contra corriente. Este es voltaje entre MTs, ¿listo? Y corrientes que atraviesa el tristor desde MT hasta MT. Entonces, den en cuenta que en esta franja, antes de esta curva de acá, llamémosla codo, ¿listo? De la curva antes del codo, su corriente es muy bajo, ¿sí? Este voltaje de acá máximo, cuando ya empieza a conducir, podemos decir que es el voltaje. Ya un voltaje que ya logra el disparo, ¿listo? Pero bueno, entonces acá importante que quiero que miren, que me tengan presente, es que este voltaje de disparo lo logro o depende mucho de la corriente que yo suministre por compuerta. ¿Listo? Entonces yo tengo conducción en el primer cuadrante, entonces está acá este cuadrante, ¿listo? Cuando yo coloco una corriente positiva por compuerta y tengo MT positivo y MT1 menor potencial, o sea, tengo acá un potencial mayor con respecto a este y entra una corriente a compuerta, estoy entrando a corriente de compuerta. Es una corriente positiva porque me está entrando, ¿listo? A medida que yo aumente esa corriente que me va a entrar por compuerta, el voltaje que yo tengo que suministrar acá es menor. Es decir, que yo puedo empezar conducción acá. Entonces, acá tengo un voltaje para una corriente por compuerta 1. Tengo un voltaje asociado a esa compuerta 1. ¿Listo? Si yo tengo una corriente
2, ¿sí? Por compuerta, el voltaje que yo necesito para activar esa conducción es menor. O sea, ya puedo empezar desde aquí, ya puedo empezar aquí a conducir. ¿Listo? Y voy a tener un voltaje asociado a un voltaje entre MTs, ¿sí? Menor. Entonces, dentro de más yo tenga corriente por esa compuerta, dentro de esa corriente sea mayor, el voltaje que yo necesito acá, el voltaje MT2, es menor. ¿Listo? E igualmente acá, en el tercer cuadrante, ¿sí? Acá yo tengo una corriente negativa, o sea que está saliendo de mi compuerta, es una corriente negativa, fluye hacia afuera, ¿cierto? Entonces, dentro de mayor valor tenga esa corriente que yo estoy sacando por ahí, que estoy teniendo ahí, menos voltaje en magnitud necesito yo para comenzar a conducir acá. ¿Sí? Este codo se acerca más hacia acá. ¿Listo? Entonces, ¿qué vamos a encontrar más adelante nosotros? Que este dispositivo va a tener un circuito asociado a una fuente que maneja una señal parecida a esta. ¿Vale? Normalmente esta señal, ¿qué frecuencia lleva, David Chaparro? 60 Hz. 60 Hz, ¿cierto? Y si este dispositivo me va a conmutar en cada semiciclo, ¿cuántas conmutaciones haría en un segundo este dispositivo? En cada semiciclo tiene que conmutar este dispositivo, al menos una vez. ¿Cuántas conmutaciones haría en un segundo ese dispositivo? David, 120, creo. 120, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Vean, cuando estoy en mi semiciclo positivo, el método 2 está positiva, ¿cierto? Y, y yo tengo acá una corriente positiva. Si mi corriente está eh, bien generosa, bien alta, pues, ¿qué? Tan pronto ponga voltaje acá, pues va a comenzar a conducir porque mi corriente está alta, ¿cierto? Porque necesito un voltaje muy chiquito, pues para comenzar. Entonces, tengo una corriente alta, una IGT muy alta, pues el voltaje en mi semiciclo positivo para comenzar será por ahí desde acá. Y apenas llegue acá, pues empieza a conducir y conduce, ¿cierto? Pero si mi corriente no es tan alta, si mi corriente más bien es pequeñita, ¿sí? Una IGT pequeñita, pues ¿qué pasa? Necesita un voltaje alto durante ese semiciclo para comenzar a conducir. Entonces, ¿qué es lo más probable? Que me comience como a conducir casi acá, ¿cierto? Casi acá. Aquí va, no, como necesito un voltaje grande toda esta parte, pues mi carga que vio, que el mano comenzó a conducir, ¿sí? Como tiene una corriente muy chiquita, necesita casi llegar hasta acá, hasta este voltaje G1 para empezar a conducir, a un voltaje grande. Y cuando empieza a conducir, claro, ahí sí me deja pasar esta parte de la señal, este pedacito me lo deja pasar a la carga. Si me hago entender cómo funciona un dispositivo de estos. Me gusta más con el TRIAC porque esto me ocurre con todos, ¿sí? Y ahora vamos para el sentido contrario, se ocurre lo mismo, ¿sí?
Entonces ocurre lo mismo, ocurre que si tengo una corriente negativa, pero grande en magnitud en mi compuerta, pues con un voltaje pequeñito en el semiciclo negativo va a empezar a conducir. O sea, pum, tan pronto empieza acá, con un voltaje pequeñito, empezó a conducir. Y lo activó y volvió acá, al cruce por cero, se llama eso. Cuando mi señal vuelve a los 0 voltios, me provoca 0 amperios, bueno, porque no hay resistencia o porque sí, va con 0 voltios acá, me abre mi tiristor otra vez. Cuando la corriente alcanza niveles muy pequeñitos otra vez, se desactiva automáticamente y solito, sin que le hagan nada, se desactiva. ¿Listo? Pero eso pasa cuando tiene una corriente generosa. ¿Mm? Pero entonces si no tiene una corriente generosa, si tiene una corriente pequeñita, pues recuerden lo mismo, estoy en este lado. Si tengo una corriente pequeñita, necesita un voltaje muy grande para empezar a conducir. Entonces van a durar todo este pedazo acá quieto, quieto, quieto. Y llega hasta acá, casi el voltaje de los 270 grados o 200 o 3/4 de, perdón, eh, 3, 2/4 sería 3 pi medios, ¿no? Hasta llegas a 3 pi medios acá y empieza a conducir. Y cuando empieza a conducir, eso es lo que pasa, este pedacito de acá hasta allá, lo que va a llegar a mi fuente. ¿Listo? Entonces, a eso es lo que iba. Eso hablando de la conmutación para dejarme pasar cierta cantidad de señal sinusoidal a través de él, desde mi fuente hacia la carga. De la señal que viene de la fuente y que va para la carga. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Vale, Manuel, muchas gracias. Tiene la operación en los 4 cuadrantes. ¿Cómo se hace para activarlo? Esta es la polarización que debe quedar en cada uno de los cuadrantes. Cuando mi voltaje es positivo, cuando mi corriente es negativa, cuando mi corriente es negativa, cuando mi voltaje es negativo. Entonces acá me dice, miren, semiciclo positivo, acá está. ¿Listo? Corriente en IGT negativo, corriente en IGT positivo. Entonces, el cuadrante 1 y 2 es para el semiciclo positivo. Cuando tengo corriente con puerta negativa o cuando tengo corriente con puerta positiva. Y el cuadrante 3 y 4 es para mi semiciclo negativo. Cuando tengo corriente con puerta negativa y cuando tengo corriente con puerta positiva. ¿Listo? Para tenerlos diferenciados. Eso va a ser importante para la parte de análisis de circuitos y saber cuándo y cómo se va a activar el tiristor. Entonces, además de saber hacer el circuito, tenemos que saber hacer la gráfica. Bueno, pero aquí lo que estamos viendo es que en cualquier cuadrante puedo tener activación, ¿sí? Y que puedes pararlo con pulsos positivos o negativos a la compuerta. Pero las 4 posibilidades de funcionamiento que tenemos, no todas son igual de favorables. Es decir, que si tenemos una corriente de mantenimiento, que esa corriente de mantenimiento es la que me va a permitir a mí tener el dispositivo funcionando, y tenemos una corriente de enclavamiento, que esa es la que me permite llegar al punto de activación, ¿sí? Y además tenemos una corriente con puerta, que es la corriente que necesito suministrarle
bien sea positiva, o sea, que entra a mi compuerta, o negativa, que sale de mi compuerta. Entonces, son características que tengo que tener en cuenta para efectos de consumo, disipación y disipación de potencia. ¿Mm? ¿Qué condiciones de esas pues, me favorecen más? Generalmente, y lo vimos al comienzo, los valores pequeños en corriente pues me van a provocar menos consumo, ¿cierto? Entonces, si veíamos que teníamos un voltaje de activación y tengo una corriente que va a fluir sobre él, pues dentro de más alta la corriente, pues mayor disipación va a causar, ¿cierto? Mayor consumo. Entonces, eso es lo que puede provocarme desfavores en mi circuito. Ese consumo de pronto que sea necesario, pudiéndolo hacer de otra manera. Entonces, de ahí, ¿cuáles considerarían que son los que debemos de mantener o de buscar en la parte de activación de mis circuitos? Eh, David Steven. Qué pena, Inge, es que aquí estaban haciendo ruido y no escuché muy bien. Que según la gráfica de lo que estamos hablando, ¿cuál consideras tú que sería la configuración que sería como la más adecuada? La segunda, la primera, La creo. primera, Sí, sí, señor. de izquierda a derecha, ¿sí? Sí, señor. Por la entrada por la entrada de voltaje para controlarlo y por la salida por el sentido de salida del diodo. Esta, ¿sí? Sí, sí, señor. Ok. Jaime, ¿cuál opinarías tú? Creo que la misma, ingeniero. Ok. Recuerden que todavía veíamos que teníamos 4 cuadrantes, ¿no? Tuvimos que 1, 2, 3, 4. Y acá nos dio que el semiciclo positivo eran los cuadrantes 1 y 2 y el semiciclo negativo cuadrantes 3 y 4. ¿Cierto? Y que la gracia de este triac es que me permite conducción en ambos sentidos. Jefferson, ¿qué opinas? Me parece que Jefferson tiene dificultades de conexión. Jaime. Jaime ya Jefferson. ¿Quién sigue? Manuel, ¿qué opinas tú? No, pues... mm, sí, sí, no sé. ¿La primera? Pues es que no sé si la primera o la cuarta, que tienen como los mismos valores.
Vale, Manuel. Entonces, primero que primera y cuarta. Michael, ¿tú qué opinas? ¿Acerca de cuál se seleccionaría, ingeniero? Acá dice que hay 4 posibles de funcionamiento, que son los 4 cuadrantes que vimos antes, pero que no todas son iguales favorables. ¿Tú qué opinarías? ¿Cuáles son las favorables y cuáles no? ¿O cuáles no favorables según tú? Lo que tú Yo entendiste, creo mejor dicho. favorable, pues creería yo que el primero y el tercero. O sea, este y tercero de izquierda a derecha, ¿sí? Sí, señor. Y este. Norbey. Yo creería que el tercero ingeniero, por las corrientes altas y lo que vimos hace poquito en la gráfica, que necesitarían un voltaje más bajito para operar. Vale, buen punto. No la he contemplado por ese lado. Manuel me hizo crear una duda. Manuel nos decía que eh, Manuel nos dijo una cosa que me va pensando. Bueno, ¿ustedes qué pensarían de qué diferencia verían entre la primera y la cuarta? La que Manuel nos decía. Manuel dijo que la primera y la cuarta. De pronto si Manuel nos ayuda, pero pues preferiría que de pronto sea otro compañero. De pronto Manuel sí sabe qué diferencia hay. La ¿Alguien levantó la mano diferencia, con la palabra? sí, ¿Quién señor, levantó la mano? la diferencia, yo, Ah, David. David Steven, sigue. pues yo pensaría que la principal diferencia es como el control en la entrada, el control del sensor, ¿La compuerta? que ahí es de entrada y este creo que es de salida, en el Vale. ¿Y 4. qué opinas de esto? Ay, que están invertidos la polaridad. Entonces, miren, aquí equivaldría que estoy diciendo que aquí viene mi semiciclo positivo y acá viene mi semiciclo negativo. Pero entonces miran también que eh, Sebastián Alvarado Silva, ¿qué opinas? Ok, parece que Sebastián tiene problemas de conexión. Jamie Muñoz, ¿qué opinas tú? Pues digamos que yo opinaba lo mismo de elegir el primero y el último. No sé si esté equivocada. ¿Y qué diferencias verías entre ellos aparte de los que dijimos? ¿O por qué los escogerías? Jamie, ¿por qué los escogerías? Pues por lo último que estaba su merced explicando de las corrientes que tenían que ser pues menores para generar menor consumo, pero pues me hace dar lo otro que mencionaba el compañero respecto a que para activarse tenía que ser mayor la corriente para que el voltaje, bueno, sí, para que se activaran los triacs. Ok, Jamie.
Vale, entonces, idealmente, des en cuenta que nosotros hablamos de primer y tercer cuadrante. ¿Listo? Son eh, los que vemos acá, mire. Entonces veamos negativo acá, negativo acá y corriente saliente. ¿Sí? Primer ciclo negativo y corriente saliente. Vendrían siendo primero y último. ¿Qué pasa con estos dos? La corriente que tiene que alcanzar, o sea, la corriente, vean, la corriente para activarlo acá y acá, en estos dos casos, pues no es tanto la que yo veo. Yo la que debo alcanzar, la corriente de enclavamiento, la que debo alcanzar para, para activarlo. La de sostenimiento, todos son 30 miliamperios. La de enclavamiento, que es la que decíamos que la que debe alcanzar, esa también la conocemos como corriente de cebado, que es la que debo alcanzar para lograr activación. Acá es mucho más alta, miren, 60 miliamperios. ¿Sí? Y pues acá también es mucho más alta la corriente que me pide para compuertas, para activarlo. ¿Listo? Esas son como las desventajas que tienen estos dos del medio. Que mira, acá tengo unos triac en pantalla. Vean que sus características con respecto a su costo, pues no es significativo. Entonces, este de acá ya me trabaja 16 amperios, 220 voltios y está sobre 1.200 pesos. Este de acá ya me trabaja solamente 4 amperios, está sobre 120 voltios también y 1.200 pesos. Y ni hablar de su peso, o sea, son dispositivos relativamente muy pequeños con respecto a sus capacidades, ¿no? En este 4 amperios el RMS, 200 a 600 voltios. Esto viene siendo tan grande como una falange de un dedo. Es muy pequeño realmente. Pequeño, pequeño. Recuerden que estos orificios que tienen acá, yo puedo utilizarlos para colocar un disipador de calor en un material pues que bien, gente son aleaciones o aluminio, aleaciones de aluminio que me permiten conducir el calor rápidamente fuera de o absorber la energía calórica, que la térmica que el dispositivo me produce para que no esfuerce mucho el dispositivo, ¿no? Acá vemos un circuito de disparo, en lo que yo les decía a ustedes antes. La corriente de compuerta es la que me va a determinar. Miren, acá en este punto estoy mandando un impulso de corriente a mi compuerta. Y en ese instante de tiempo es cuando mi dispositivo comienza a conducir. Esta señal de voltaje que yo estoy viendo acá es la señal de voltaje que finalmente va a llegar a mi carga. En ese intervalo de tiempo, cuando T igual a alfa, es cuando mi dispositivo se activa, se cierra y conduce, se cierra el circuito y esa señal de voltaje es la que llega a mi carga. Como se cierra el circuito ahí vuelto, ahí llegó y esa señal llegó a mi carga. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando cruza por cero y vuelve y mi circuito se abre. ¿Sí ven? ¿Cuándo vuelve y se cierra mi circuito?
en el siguiente impulso de corriente que se manda a mi compuerta. Esta corriente de compuerta, miren, vuelve y envía un impulso. Idealmente, ¿cuándo llega ese impulso? En alfa más pi. De aquí hasta acá, hasta el siguiente impulso, de aquí hasta acá, debe haber t medios, que para este ejemplo sería pi, porque un t es igual a 2pi. ¿Listo? Entonces aquí mandó otro impulso. ¿Qué pasó? Activó la conducción, volvió a cerrar. Pero ese es mi semiciclo negativo, no importa, me pasó mi semiciclo negativo y esta señal de voltaje es la que llegó a mi carga. ¿Listo? ¿Qué logré hacer? Logré variar la cantidad de energía que de mi fuente llegó a mi carga. ¿Cuánto gasté? ¿Cuánta de esa energía se quedó sobre mi tiristor? Pues muy poquita. ¿Por qué? Porque cuando mi dispositivo condujo, mi caída de tensión era tan baja que la potencia que quedó ahí es casi cero. Porque recuerden que mi potencia es igual a V por I. Está conduciendo mucha corriente de los amperios, pero la multiplica por un voltaje muy pequeño de casi 0 punto y pollita voltios. Es algo grande por algo muy pequeño, pues me da algo pequeño, ¿sí? No sé, 2 vatios, 7 vatios, 5 vatios. Con respecto a 4 por, no sé, 4 amperios por D2 200 voltios, puede ser una carga de más voltios, pues son potencias muy altas, ¿cierto? Eso cuando condujo. Y cuando no estaba conduciendo, pues la corriente era cercana de cero y el voltaje pues era generoso, pero como es cero por algo generoso, pues casi cero, ¿cierto? Listo, eso es lo que yo busco hacer o la idea que yo pretendo lograr con un dispositivo, un circuito de control, control de fase en este caso, un circuito de control de fase se llama esto, que me limite el tiempo de conducción de un tiristor en un circuito, en cuánto tiempo va a conducir durante cada semiciclo. ¿Listo? Bueno, este es un diodo DIAC, un diodo de AC, perdón. Son tiristores, pero se usan de forma auxiliar. Se comportan así, entonces tienen un voltaje, empiezan en B0 y 0, y tienen un voltaje que polariza sus extremos, y cuando llegan a este voltaje, y lo conocemos como un voltaje de cebado, de enclavamiento, como decíamos antes, tan pronto alcanzan ese voltaje, comienzan a conducir, ¿sí? Y conducen, bueno, hasta que se invierte su polaridad nuevamente y empieza a hacer para acá otra vez, para el otro lado, hasta el voltaje de cebado o enclavamiento, y vuelve y manda mi corriente. Se cae a cero su consumo, se vuelve a cero y conduce corriente. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando volvió a cero ese voltaje. Hasta el cruce por cero. Entonces, ¿qué es lo que hago con este circuito? Este circuito lo utilizo para alcanzar el cebado. ¿Listo? Busco que ese circuito alcance sus 33 voltios que necesita, haciendo uso de este tiempo de carga de este arreglo RC, ¿sí? Este arreglo RC que me va a alcanzar los 33 voltios de acá, de cebado, y cuando alcance ese voltaje en el tiempo que yo calibro con este R1, porque recuerden que un circuito RC tiene un tau de carga que yo puedo manipular con este R, con el valor de la resistencia del capacitor. En este caso, el capacitor tiene un valor fijo y la resistencia tiene un voltaje variable,
y yo a través de ese valor variable de resistencia voy a variar este alfa, el alfa que veíamos hace un momento, que es cuando va a comenzar a conducir. Entonces, varío cuándo va a alcanzar los 33 voltios mi DIAC, ¿sí? Y sé cuándo va a dispararse. Entonces, si yo sé cuándo va a activar, a alcanzar los 33 voltios, que es mi cebado de DIAC, pues cuando alcance ese cebado, me va a mandar mi corriente de compuerta y va a conducir. ¿Listo? ¿Conduce hasta cuándo? Hasta el cruce por cero. Y volvió a quedar inactivo. ¿Hasta cuándo? Hasta alfa más pi, que es cuando va a alcanzar nuevamente mi voltaje de cebado y mi corriente de clavamiento o cebado. Y va a poner a conducir el segundo semiciclo, el semiciclo negativo, a mi carga. Entonces, esa señal finalmente es la que permite que mi carga le llega a mi carga y le da la energía a mi carga. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes hasta acá? Ok. Acá tengo otro circuito que ya estoy mezclando lo que es mi circuito de disparo del TRIAC con un optoacoplador. Recuerden que acá lo que tengo es un diodo emisor de luz que me va a activar ese TRIAC que está internamente dentro del MOC. Pero ese diodo emisor de luz que está entre estos dos terminales, ese circuito está activado por ese transistor. Cada vez que yo tenga una señal alta en ese transistor, pues me va a polarizar esta malla de salida y me va a activar el circuito. ¿Listo? Ese es otro ejemplo que tenemos acá. Entonces, a medida que yo aumente la intensidad de luz de este elemento emisor interno del MOC, pues él me va a producir una corriente acá que, al igual que el TRIAC, recuerden que entre más alta la corriente necesita menos voltaje para activarse. Entonces aquí ocurre el mismo fenómeno. Aquí le puedo colocar mayor intensidad y él me va a producir un flujo de corriente mayor acá hasta esta resistencia, ¿cierto? Y entre más corriente pasa por esa resistencia, pues mayor corriente entra a la compuerta. Y entre más corriente entra a mi compuerta, pues mayor cantidad de semiciclo, tanto positivo como negativo, me va a pasar hacia mi carga. Bueno, acá tengo otros ejemplos de optoacopladores. Acá son transistores, optoacopladores con transistores internamente. Acá tengo transistorizados, optotransistores en esos. Ahí está la lámina aislante óptica, como desde un emisor hasta el receptor pasa a través del cristal. Que tengo varios circuitos todos activados por optoacopladores, optoacopladores Darlington, son ahí. Y los utilizo para un motor paso a paso.
Bueno, acá eh, tenemos nuevamente optoacopladores AC. Quiero que miráramos las medidas son realmente pequeñas. Ten en cuenta que los que recuerdan o han manipulado el circuito 555 pueden ver que son del casi el tamaño aproximado. O sea, miren la distancia de extremo a extremo del dispositivo. Realmente es pequeño. Son casi 3 pulgadas más o menos. Perdón, 7 son milímetros. Esos son milímetros, 7,62 milímetros. Son realmente bien pequeños. Y los valores que soporta pues son generosos en aislamiento. Acá tengo otro dispositivo para utilizarlo. Ahí tengo la salida, una salida digital. De acá es una salida digital entre terminales 1 y 2 y entre 6 y 4, que son los extremos que me alimentan mi compuerta del triac. Está la carga, ¿sí? Está la activación. Entonces, lo que vemos de la entrada digital está siendo alimentada por la salida de un Arduino. Recuerden que un Arduino me puede manejar entre 20 y 40 miliamperios. No es más. La corriente es realmente muy pequeña. Y con esa corriente voy a lograr tener activación de un motor, una carga. Fácilmente es un motor monofásico. Miren, el costo de los optocopladores también es bastante económico. Entre 1000 y 1500. Son circuitos me permiten realmente hacer el acople de cargas que utilizan tensiones bajas o medias y que son controlados a partir de circuitos que utilizan corrientes muy bajas, como son un transistor, un Arduino, un jack, ¿sí? Y me permiten hacer ese aislamiento eléctrico, ¿sí? Haciendo uso de acoples ópticos y de ahí sus nombres de optoacopladores. ¿No? Ya tenemos un tiristor apagado por compuerta o GTO. Ese es el símbolo del tiristor apagado por compuerta. Tiene su ánodo, cátodo y su compuerta. Se caracteriza precisamente por tener ese interruptor unidireccional controlado por compuerta, ¿sí? Ese es digamos que el fin de él, que se comporta como un interruptor unidireccional controlado por compuerta. A diferencia del diodo, recuerden ustedes que el diodo realmente yo no lo activo por polarización, pero no lo puedo desactivar por ninguna terminal. O sea, después de que el diodo está activo, lo único que lo desactiva es que se le suspenda la energía, ¿no? Entonces, esa es como la gran diferencia. Entonces, yo puedo activarlo con la aplicación de la corriente positiva, pero aquí ya puedo llegar a activarlo por una corriente negativa en la compuerta.
¿Listo? Entonces, ese es el GTO. Tenemos un corte de lo que sería el GTO. Es una hoja de características del GTO. Entonces allá tenemos lo que son sus parámetros clave, que son los 3000 amperios que me puede soportar, los 4500 en bloqueo, la corriente promedio que me puede generar, me puede soportar, también 100 amperios, y los cambios que me soporta en voltaje y en corriente con respecto al tiempo, que son de hasta 750 voltios por microsegundo. Aquí me da aplicaciones como son variables de velocidad de motores AC, eh, fuentes UPS, fuentes no sino UPS, o sistemas SAI que veíamos la clase antepasada, la clase pasada, perdón, conversores de voltaje, choppers, sistemas de soldadura, calentamiento por inducción, o hornos de inducción, o cocinas de inducción, no sé, calentadores de inducción, conversores de CDC. Miren sus medidas, pero como decíamos, son realmente pequeños para todo lo que soportan. Bueno, tenemos el MST, o tiristor controlado por MOS. El símbolo del tiristor es el MOS del MST. El que tenemos acá, tenemos su ánodo, su cátodo y su compuerta. Tenemos activación por tensión negativa, pagada por tensión positiva en puerta, o sea, ya no depende tanto de la compuerta, sino del voltaje, de la tensión. Eh, y me soportan hasta 1000 voltios y 100 amperios. Entonces, consideramos potencias medias bajas, ¿no? El LASSR, que ya lo habíamos mencionado antes, pero nuevamente lo tenemos acá. Tenemos su símbolo, el símbolo LASSR. Eh, ya son utilizados para tensiones altas. Su conmutación no es alta, es baja. Hasta 2 kHz para conmutación. Y tensiones ya mucho que eran de 6000 voltios y hasta 1500 amperios, ¿no? Bueno, en el aula les voy a colocar una lectura que está asociada a la parte de optocupladores, para que por favor ustedes le den una miradita. Acá está. Esa lectura no es tampoco tan extensa. Y entonces de esa lectura, porfa, o la dan una miradita, también pueden encontrarla acá. Eh, a ver si todavía está. No la hayan quitado. Ah,
Pero yo termino de buscarle se las coloca ahí. Y entonces, por favor, de pronto los que no tengan un simulador, un tipo Proteus, se los sería muy bueno si todos lo tuvieran para el viernes, por favor. Un Proteus, y vamos a mirar entonces cómo sacar algunos valores. Recordar cómo medir algunos de los valores que necesitaremos para trabajar ¿sobre qué? Sobre nuestros circuitos. Entonces quedaría ahorita el resto de la sesión, por favor, para que ustedes vayan mirando. Y un repaso pequeñito ¿a qué? Me olvidé esa parte. Por favor, una lectura pequeña a la parte ¿de qué? A recordar la parte del diodo, ¿listo? Entonces yo ahorita coloco esta presentación en, en, en en el aula, ya ahorita la guardo, y ustedes miran esta parte, repasan esta partecita, que es la parte de semiconductores, ¿listo? Física de estado sólido. Esta es la parte que se ve en electrónica 1, para recordar cómo se polariza, cuándo se polariza, qué pasa con la barrera, cómo se comportan sus curvas. Eso es lo que falta de esta. Entonces, física de estado sólido, dispositivos encapsulados. Y la clase entrante te miramos sobre el simulador, cómo va a funcionar, cómo se comporta el diodo, cuando el diodo se polariza, qué pasa cuando se polariza. Es esa parte de la que ustedes terminan ahora mirando, y la lectura que yo les coloco sobre encapsulado, ¿listo? Ahí va en la diapositiva. Entonces ustedes la revisan y van recordando, por favor, sobre Proteus, cómo simulamos un circuito rectificador de media onda, de onda completa, qué valores son los que le medimos y cómo se calculan. Eso es lo que vamos a hacer la sesión del viernes, ¿listo? Entonces, por ejemplo, para el viernes sí recomendaría que todos tengamos el simulador funcionando y que lo hayan recordado, cómo se traen los dispositivos, cómo se jalan, cómo se colocan, cómo es el instrumento de medida, qué valores miden el rectificador. Eso es lo que con diodos, ¿listo? Con diodos, vamos a comenzar con diodos, de cómo se trabaja. Esa es la parte que comenzaríamos ya para circuitos con diodos, rectificadores con diodos, que es lo que corresponde a rectificadores no controlados. Y vamos a ver cómo calculamos el comportamiento del rectificador con carga inductiva, resistiva, inductiva, inductiva y fuente DC. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver en la sesión del viernes. Y si nos alcanza el tiempo vamos a hacer un ejercicio, pues nos alcanza el tiempo para ser tenido en cuenta como nota, de tipo quiz, un ejercicio que ustedes harían ahí y me enviarían la respuesta sobre la plataforma, sobre el Moodle. Si no alcanzamos para el viernes, entonces lo dejaríamos para el de hoy en 8 días, un quizecito sobre lo que veamos con cargas RL, RL, ¿vale? Bueno, entonces ya me queda solamente guardar mi presentación y se las colocaría para que usted la termine de revisar. Ese es el repaso de dispositivos semiconductores. ¿Listo? Entonces eso sería todo por hoy. Entonces dejamos la grabación hasta acá.